El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas, el día de hoy vamos a recordar a dos grandes hombres. Uno, Monseñor Pedro Casaldáliga, obispo catalán que se hizo brasileño y acaba de morir después de una vida entregada completamente al servicio de los pobres. Y también a nuestro hermano Miguel Ángel Simón Manrique, que nos ha dejado esta semana después de estar unos días enfermo, en donde todo su trabajo de entrega a los pobres nos da a todos ejemplo y fuerza para vivir y esperanza para seguir caminando. Los textos de hoy nos muestran cómo nuestro pueblo de Israel, el pueblo de Israel y nosotros también como pueblo, sufrimos situaciones de enredo, de lo que llamamos de tempestad. Y en esas situaciones, como la que estamos viviendo nosotros también ahora, surge la posibilidad de que nos desesperemos. Y en el fondo, cuando dice que la barca estaba también un poco atormentada con la tormenta, se dice prácticamente que hay una situación de desgracia, de dificultad, de pasión, de un momento duro, de agitación, en donde es necesario entonces sentir la ayuda del Señor. Algo parecido tenía el profeta Elías, que huía de la persecución de la reina
Jezabel y del rey. Y en esa persecución llega al monte del Sinaí, al Horeb, donde se había dado la ley, en donde se había dado la ley además con estruendos, relámpagos y terremotos, con la fuerza del huracán. Y dice el texto que esa vez no estaba Dios en la tempestad, ni en el humo ardiente, ni el temblor, sino que estaba en la suave brisa, o también como se dice, ¿no?, en el silencio discreto de Dios. Y justamente hoy día el remedio profundo para la solución de nuestra crisis, en medio de las grandes crisis que vivimos, el medio más importante es el Dios que esté escondido con nosotros en medio de la dificultad. Y justamente eso es lo que el texto que vivimos y que vemos ahora en los discípulos nos enseña. Un primer gesto importante de Jesús es que despide a la gente con la cual ha compartido el pan, ya en cierto modo quitado el hambre. Este gesto delicado de Jesús es propio de quien ha venido a enseñarnos al Señor, a Dios Padre, por medio de signos delicados y sencillos, no aparatosos. Israel estaba muy habituado a actos aparatosos, por eso es que se narra cómo era al inicio la fe de Israel, con truenos y relámpagos, con temblor y temor. Inclusive en alguna parte se dice, teman a Yahvé, ténganle miedo. Y justamente Jesús viene a quitarnos el miedo, no teman. Y es ese gesto que para la gente es dulce y agradable y le permite a la gente seguir caminando. Pero dice también que Jesús se retira solitario. Y este lugar solitario es para poder entrar en el silencio de Dios. ¿Y cómo lo hace Jesús? Reza, ora largamente toda la noche, más o menos hasta las 3, entre 3 y 6 de la mañana, que son esas palabras de la tercera etapa de la noche. Y allí, en esa meditación, Él se encuentra con su Padre y adquiere las fuerzas para hacer todo lo que va a hacer. Muchas veces encontramos al Señor orando. Y justamente eso es una de las cosas más importantes que tenemos posibilidad hoy día, que estamos en una situación difícil. Tomarnos el tiempo para recogernos y pensar las cosas, ordenarlas y disponernos a que el Espíritu entre en nosotros. Los discípulos ya habían remado hasta casi la otra orilla, pero los agarra la tempestad. Problema serio que Jesús va a resolver caminando sobre las aguas. Y aquí quisiera decir que esto es fundamental porque la tarea del cristiano, simbólicamente hablando, es aprender a caminar sobre las aguas tormentosas. Esa es la misión del cristiano, del católico, de la iglesia. Aprender en medio de las situaciones difíciles a ir abriendo una brecha de confianza y de esperanza, pero desde lo profundo de lo que acontece, no desde lo inmediato que pasa. Es verdad que lo inmediato nos asusta a todos. Y también Jesús medio que los asusta a los discípulos, porque ellos creen ver un fantasma. Además de que están atormentados por la tormenta, además que la barca está casi por hundirse, están también atormentados porque al ver a Jesús, curiosamente, no lo reconocen como amigo, como aquel que acababa de compartir el pan con la gente. Lo desconocen. Como nosotros también en estas circunstancias podemos desconocer al Señor a través de la convulsión de estos días. Es muy curioso que nosotros somos un país de católicos, pero estamos convulsionados y reaccionamos a las situaciones, voy a decirlo con una palabra un poco especial, espasmódicamente. Espasmódicamente es cuando lo hacemos por impulsos.
Y hay distintas reacciones espasmódicas, desde cada uno luchar por su troncha y olvidarse del bien común, como hemos recordado hace unos días, o por ejemplo ayer o antes de ayer, en donde en un partido de fútbol hemos salido como si fuera el mismo tiempo del pasado. Lo digo especialmente para los jóvenes, a los cuales me dirijo especialmente el día de hoy. De tal manera que pensamos nosotros que vivimos en una situación totalmente distinta a la que en realidad estamos viviendo. Y quiero plantearles a todos este problema. Nuestras formas de vivir, de pensar y de reaccionar están volviéndose obsoletas. Estamos en una situación nueva que nos exige, pero no sabemos situarnos ante ella, no queremos ver la realidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Vemos nuestros fantasmas antiguos, que podemos cantar y celebrar vivamente en las calles como si no pasara nada, y en realidad estamos con una posibilidad enorme que haya habido contagios. Queremos inmediatamente abrir las iglesias y olvidarnos del asunto, y no es verdad. En las iglesias se ha comprobado que hay mucha posibilidad de contagio también, y por eso los obispos nos hemos reafirmado en esa decisión, porque no queremos que se diga que la iglesia ha contribuido a la pandemia nacional, y no queremos que nadie pueda sufrir en su vida las consecuencias de haberse reunido mal, inclusive con muchos cuidados. Hoy día es muy difícil porque estamos en la cresta de la pandemia. Entonces nos atormentan las tormentas también hoy día. ¿Y cómo reaccionamos? Queremos hacerlo con los fantasmas que tenemos del pasado. Israel también tenía este problema. Habían sido habituados a un Dios que daba miedo, a un Dios que imponía reglas, a un Dios que vigilaba, en donde no habían signos de amor. Recién están conociendo a Dios como amor a partir de Jesús. Y por eso les cuesta mucho de salir de sus imágenes anteriores. Ya Santo Tomás decía que todos conocemos por medio del fantasma. Es decir, vemos a alguien, pero nos parece alguien otro que yo he visto alguna vez y creo que es él. Conocemos por fantasma. Después hay que discernir y aclarar que no es el fantasma, sino la verdadera realidad. Es como sucede ahora con Internet, ¿no? Se enamoran por Internet y después viene la triste realidad. Es que, hermanos y hermanas, es urgente que nosotros aprendamos a espantar los fantasmas para ver nuestra realidad concreta y aceptarla. Y de las cosas más difíciles en la vida, sobre todo en la vida de los peruanos, es aceptar que somos vulnerables y que entonces no tenemos todo en nuestras manos, y aceptar esta cruda realidad y de allí partir para encontrar un nuevo camino. ¿Por qué de allí partir? Porque en el fondo de las situaciones difíciles está el Señor. ¿Recuerdan el 27 de abril cuando el Papa leyó ese texto en la plaza de San Pedro? Los discípulos temen que la barca se hunda y el Señor estaba dormido en ese momento. Es otro pasaje similar a este. Y estaba en la popa, en el lugar más difícil por donde empieza a hundirse el barco. Y sin embargo, los discípulos le recriminan: ¿por qué estás dormido? Porque el Señor estaba con ellos, no había nada que temer. El Señor está escondido en el último lugar, pero es cuestión de que abramos los ojos y tengamos esa calma tranquila para comprender lo profundo que está ocurriéndonos dentro de la pandemia. También el Señor está escondido detrás de esa multitud que salió a reventar cohetes en las calles. También está escondido ahí, pero a veces está tan escondido que no lo vemos y no le hacemos caso. Y es que cuando empezamos a encontrar que Dios es amor, pensamos nosotros entonces que como nos ama igual, ya nos salvará sin más. Es cierto que el Señor siempre nos va a salvar, porque Dios es amor, es nuestro Padre, y Jesús se ha encarnado, ha muerto y resucitado por nosotros, para que nunca dudemos de que está presente siempre que hay dificultades. Sin embargo, hay que identificarlo para poder retomar el camino de la vida. Y en cada circunstancia es nuevo. Y hay que entonces habituarnos a ver
qué nueva forma de vida estamos llamados todos juntos a construir, en forma responsable. No pensar que así nomás no es cuestión de repetir la historia como la hemos hecho siempre. Estamos en una situación en que el modo de vivir anterior ya no va a ser vigente. Estamos llamados juntos a inventar un nuevo modo de vivir, de acuerdo al deseo y necesidad de vida que tenemos todos. Y tenemos que superar estos límites. Pedro mismo duda y le pone una prueba al Señor. Si eres tú, déjame ir allá. Y en efecto el Señor le dice, sí, está bien, le acepta la prueba. El Señor no es una persona mezquina que dice, no, ahora me pones pruebitas, maldito, ¿no? ¿Cómo me estás haciendo esa? No dice eso. Lo hace que haga experiencia. Pero Pedro tiene en el fondo una duda. La duda que le da el viento no es la única duda, viene de atrás la duda. Quiere comprobarlo todo, tenerlo todo claro. En el fondo quiere, digamos, hacerse divino. Es como una especie de juego. Qué lindo que esté caminando, yo también voy a caminar, ¿no? Es un juego, es un niño Pedro. Y cuando empieza a hundirse, está esta delicadeza del Señor, lo mismo que despedía a la gente, lo coge de la mano y lo levanta. Y entra con él a la barca. ¿Por qué esto es importante? Porque sin el fondo de las cosas, en donde está escondido Dios, no podemos caminar porque Él nos ha dado la vida, nos ha dado la historia y no nos deja, no nos abandona jamás. Y por lo tanto, Él es el sentido hondo de todo lo que ocurre. Y es necesario volver a Él siempre, en cada circunstancia. No es cuestión de repetir el pasado. Hay que reencontrar al Señor cada vez porque Él vive y se está revelando permanentemente. Se reveló definitivamente en Jesús, pero sigue irradiando su capacidad de revelarse y mostrarse a nosotros en cada circunstancia. Hay que renovar nuestra fe. Y entonces no es poca la fe que tiene Pedro, es mucha. Lo importante es que no es una fe novedosa, de calidad, profunda. Es una fe superficial, como tenemos nosotros también, igual que el pueblo de Israel, los católicos en nuestro país. Tenemos una fe de costumbre. Y creemos que repitiendo las costumbres vamos a tener salvación. No. Profundizando en las circunstancias, vamos a inventar nuevas costumbres y aprender juntos a salir de las situaciones difíciles. Lo digo porque uno de los problemas más grandes hoy día es encontrar juntos una solución. Y qué lindo que en estos días se estén reuniendo para ponerse de acuerdo, todos, en qué solución dar. Si no, no vamos a salir. O nos salvamos todos porque estamos en la misma barca, o nos hundimos todos. Pero de ninguna manera solos nos vamos a salvar. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor, a través del Papa Francisco, nos dice, siempre recen, sálvame, Señor. Siempre recen porque el Señor siempre está dispuesto a ayudarnos y nosotros tenemos que dialogar con Él para dejarnos llevar por su orientación y para poderle decir cuando entran a la barca, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ahí termino, porque decir al Señor, no, a Jesús, verdaderamente es el Hijo de Dios, están diciendo por fin, verdaderamente es el amigo y el hermano que siempre nos ha compartido el pan y nos ha acompañado y nos quiere. Eso es decir que Jesús es el Hijo de Dios, decir que es nuestro hermano y que tenemos un Padre que nos acompaña siempre. Que Dios nos bendiga, nos haga dar testimonio de su amor como lo han hecho Pedro Casaldáliga y el Padre Miguel Simón, y hagamos posible que nuestra vida sea transparencia del Señor desde las cosas elementales y simples, sin espasmos, sin atormentarnos por la tormenta, sino aprendiendo a caminar sobre las aguas de la mano del Señor, no solos, porque nos hundimos. Que Dios bendiga a todo nuestro país, a todos nuestros feligreses y a toda nuestra sociedad en este momento tan difícil que nos acercamos al punto culminante de la pandemia, alto, la punta, y por eso estos días a cuidarse todos, por favor, y a no cometer atrocidades y locuras.